todos y bienvenidos a Fiténtalo, el podcast en el que no lo recordaréis, pero hablamos de cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y digo no lo recordaréis porque hace mucho que no subo episodio, Dios mío, lo siento, ya me ha cambiado la voz y todo, o sea, ahora soy todo un hombre. Bueno, el caso. Hace mucho que no subía episodio. ¿Por qué? Pues podría decir que he estado muy ocupada y quedar bien, pero en realidad he estado procrastinando bastante este tema. Porque, queráis que no, pues esto requiere de un trabajo previo y no estaba muy predispuesta a hacerlo, no sé por qué razón. El caso es que hoy me he levantado inspirada y pues he dicho, venga, voy a grabar. Estoy rodeada de una caja, me he hecho con una especie de campo de fuerza con hueveras. Y entonces espero que la calidad del audio pues haya mejorado un poco. Esto de las hueveras me permite no tener que echarme una manta por encima, que es lo que hacía antes, y pues eso me agobiaba mucho. Entre la presión de estar grabando y el agobio de la manta es que acababa sudando. Es como cuando los pilotos de Fórmula 1 terminan una carrera y adelgazan como 3 kilos de pura deshidratación, pues lo mismo yo al terminar de grabar un episodio. Y antes de empezar con el tema de hoy, recordaros que en fiténtalo.com podéis poneros en contacto conmigo para proponer nuevos temas. Ahí hay un apartado de contacto donde podéis, tanto como digo, proponer nuevos temas como contactar conmigo si queréis que sea yo quien os lleve la alimentación. Y ahora sí, empezamos con el tema del día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre si existen alimentos buenos y malos y si tiene sentido catalogar a un alimento así de forma aislada como bueno o como malo. Este es un tema que he tratado recientemente en Instagram, donde os he colgado una foto con una ecuación que bajo mi punto de vista es más acertada que los criterios tradicionales para determinar si un alimento es bueno o malo. Voy a intentar resumírosla aquí. La ecuación que yo propongo para catalogar un alimento como apto o no apto está formada por 4 variables. La primera son los ingredientes, las segundas son las calorías y los macronutrientes y micronutrientes. La tercera es la frecuencia de consumo de ese alimento y la cuarta sería la situación del sujeto que lo está consumiendo. Es decir, tendríamos 4 factores que debemos estudiar para determinar si un alimento es apto o no apto. Entonces, vamos a empezar por el primero, ingredientes. Esta es quizás la característica que ha estado más en boca últimamente con el tema del real food. El real food hace referencia a cuando una persona seguidora del real fooding clasifica un alimento en apto o no apto, en bueno o malo, se está fijando básicamente en los ingredientes. Se está fijando en que ese alimento no haya sufrido un procesamiento que haya empeorado su valor nutricional. Entonces, esta parte la tenemos clara. Clasificamos un alimento en apto o no apto en función de si tiene ingredientes de calidad o si está formado por un único ingrediente, es decir, es una materia prima. Pues una merluza, una lubina, un aguacate o una chirimoya. El siguiente factor a valorar serían las calorías, los macronutrientes y los micronutrientes, es decir, la composición de ese alimento. ¿Es un alimento más rico en proteínas? ¿Es un alimento más rico en grasas? ¿Rico en hidratos de carbono? ¿Es un alimento rico en micronutrientes? Es decir, ¿tiene una densidad nutricional adecuada? Y llegados a este punto creo que es conveniente explicar qué consideramos un alimento, cuándo consideramos a un alimento denso nutricionalmente. Un alimento denso nutricionalmente es aquel que en pocas calorías aporta muchos nutrientes. Sobre todo aquí estarían las verduras. Incluso por encima de las frutas estarían los vegetales. Los vegetales aportan muy pocas calorías y muchos nutrientes.
Para la mayoría de la población que por desgracia no tiene unos requerimientos energéticos demasiado altos, es decir, no gasta demasiadas calorías en su día a día, debemos buscar priorizar aquellos alimentos que sean más densos nutricionalmente, porque con esto conseguiremos no sobrepasar nuestras calorías de mantenimiento para evitar ir ganando peso progresivamente con los años. Y por otro lado estaremos asegurando obtener los nutrientes que nos hacen falta, es decir, verduras en comida y cena para todo el mundo. Y vamos a ver esto con un grupo de alimentos que son un tanto controvertido, que son los cereales. A ver cómo digo yo esto sin que duela. Los cereales, por muy integrales que sean, no son un alimento muy denso nutricionalmente. Es decir, un cereal no es un alimento que destaque por su elevado valor nutricional. Lo siento, pero es así. Entonces, si tú no gastas muchas calorías a lo largo de tu día, no eres una persona especialmente activa físicamente, no tiene mucho sentido que bases tu alimentación en cereales, porque estarás aportando una cantidad considerable de calorías sin que se acompañen de una cantidad considerable de nutrientes. No sé si me explico. Entonces, dicho esto, calorías y macronutrientes y micronutrientes, por supuesto, también importan, además de los ingredientes. Siguiente variable a controlar, frecuencia de consumo. Y ojo, atención aquí, atención. Esto de frecuencia de consumo, porque ya os veo venir, no puede ser una excusa para que hagáis el capullo. Porque claro, como no existen alimentos buenos y malos, lo que importa es la frecuencia con la cual los consumas. Esto es una excusa que a menudo nos ponemos para consumir alimentos poco recomendables en una cantidad que claramente es excesiva. Entonces, por favor, no nos autoengañemos, señoras y señores, somos personas adultas que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y asumir nuestros actos en sí mismos. Pues mira, si me estoy pasando comiendo mierda, pues tendré que asumirlo porque es el primer paso para poder solventarlo. Dicho esto, también es verdad y sería hipócrita negarlo que un alimento de forma aislada no tiene mucho impacto en la salud de un sujeto, a no ser que sea alérgico a ello, que entonces, bueno, háztelo ver si lo consumes a propósito. Un momento, un impasse para escuchar al chatarrero. Bueno, y tras este pequeño espacio publicitario seguimos con la frecuencia de consumo. La frecuencia de consumo, como digo, importa, pero tanto en alimentos de mierda como en alimentos de calidad. Es decir, si tú estás consumiendo mucho de un alimento, pero mucho me refiero a exagerado, de un alimento, por muy saludable que sea, vas a estar inconscientemente desplazando otros alimentos de tu alimentación que aportarían una variedad interesante a tu menú. Así que la frecuencia importa y el contexto en el cual se consume un alimento también. Es decir, lo estás haciendo por un motivo social, lo estás haciendo por un motivo emocional, porque eso también es muy importante y daría para otro episodio, pero nada, quería mencionarlo también aquí. Y cuarta y última variable que debemos controlar para determinar si un alimento es apto o no apto sería la situación del sujeto, es decir, quién es la persona que está consumiendo ese alimento. ¿Le hace falta? ¿No le hace falta? ¿Le beneficia la composición de ese alimento? Ya hablamos del tema de los deportistas, porque son el ejemplo más claro. Un deportista tiene unos requerimientos energéticos muy elevados, entonces puede permitirse meter ciertos alimentos superfluos en su alimentación. En cambio, una persona, por hablar claro, una persona que no se mueve nada, tiene muy poco margen, es decir, tiene muy pocas calorías, su mantenimiento está en unas calorías muy bajas y tiene que optimizarlas al máximo, incluyendo, como dije antes, alimentos con una densidad nutricional elevada. Entonces, la situación metabólica del sujeto importa mucho para determinar si un alimento es adecuado
o no, si una persona tiene un síndrome metabólico, si una persona tiene un buen control de la glucosa o un mal control de la glucosa. Esto va a determinar cuál sería el patrón alimentario más adecuado para ti. Y os voy a poner otro ejemplo. Una tostada de salmón ahumado con aguacate y, por ejemplo, queso de cabra es digamos, un plato muy saludable. Está formado por comida real, está formado por alimentos, algunos de ellos que son bastante densos nutricionalmente, pero también son densos calóricamente. Entonces, si tú eres una persona con un claro sobrepeso, te sobran pues muchos kilos, quizás ese no sea el plato más adecuado para ti, y alimentos que son perfectamente aptos dejarían de serlo porque no te estarían acercando hacia el objetivo de alcanzar un peso saludable. No sé si me explico. Digamos que la elección alimentaria debe ir encaminada hacia conseguir un estado de salud óptimo. Y con esto terminamos nuestra ecuación para determinar si un alimento es apto o no apto. Como veis, las cosas no son tan simples como nos quieren hacer ver, y podría haber incluido en esta ecuación muchas más variables, pero bueno, tampoco es cuestión de liarla mucho más. Lo dejamos en 4. Primera, recordemos, ingredientes. Segunda, calorías, macronutrientes y micronutrientes de dicho alimento. Tercero, frecuencia de consumo de ese alimento. Y cuarto, situación del sujeto que lo está consumiendo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya ayudado a tener una visión un poquito más global de lo que es una alimentación saludable. Como veis, no tiene mucho sentido culpar a un único alimento de la situación nutricional de un sujeto, igual que no lo tiene el culpar al azúcar o a la grasa de forma aislada de la epidemia de obesidad que estamos sufriendo. Yo me despido, no sin antes recordaros que en fitentalo.com/contactar podéis proponer nuevos temas. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios en iVoox, por compartir este episodio si os ha gustado, que de verdad que me ayuda muchísimo y me ayudará sin duda a no procrastinar más lo de grabar episodio. Muchas gracias como siempre por estar ahí en general y nos vemos en la próxima. ¿Y ahora esto cómo se exportaba? Uf, joder, qué marrón.